Anatomía del oído. El oído humano se encuentra dividido en oído externo, oído medio y oído interno. Desde el oído interno salen las conexiones nerviosas que lo relacionan con el sistema nervioso central, principalmente por el nervio coclear y por el nervio vestibular. El oído externo está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular es una estructura constituida por el cartílago cubierto de piel. Los cartílagos reciben diferentes nombres, siendo los más importantes hélix, antihélix y el trago. Están cubiertos de pericondrio. El lóbulo del pabellón es la única zona que no posee cartílago. La irrigación está dada por la arteria temporal superficial y auricular posterior. Los vasos linfáticos drenan a los ganglios auriculares anterior, posterior e inferior. Los nervios motores que inervan los diminutos músculos que rodean esta zona están dados por el nervio facial. Conducto auditivo externo, que se ubica entre el PA y la membrana timpánica. Su largo es de 25 a 30. Se divide en CAE cartilaginoso, continuación del PA, y ocupa un tercio del conducto, y el CAE óseo, el cual ocupa los 2/3 restantes. La piel que lo cubre es la continuación del PA y contiene en su proporción más externa pelos y glándulas sudoríparas modificadas denominadas ceruminosas, y cuya función es producir el cerumen, la inervación sensitiva del pabellón. Y el CA está dada por el auricular mayor y occipital menor, auriculotemporal, nervio facial y vago. El oído medio. El oído medio se encuentra entre el oído externo y el oído interno. Es un espacio de aire revestido por la mucosa respiratoria y en cuyo inferior se encuentra la cadena osicular. Está formada por el martillo, el yunque y el estribo. El martillo representa una cabeza, un cuello, un manubrio, un umbus y dos apófisis, una lateral y otra anterior. Está conectando el oído medio con la faringe y transmite las vibraciones sonoras al yunque mediante la articulación ingudo-malleolar. Está en contacto con el tímpano, sirve como una conexión que recibe las ondas sonoras. El yunque se conecta con el martillo mediante la articulación ingudo-mallear y con el estribo mediante la articulación ingudo-estapedial. El estribo, un asa en forma de herradura y una cabeza, se articula por un lado con el yunque y está adherido en condiciones normales a la ventana oval del oído interno. El músculo del estribo está inervado por el séptimo par craneal facial. Es el oído más pequeño del cuerpo humano. La longitud total de la cadena de osículos es de unos 18 milímetros. Son los huesos más pequeños del cuerpo humano. La cadena osicular está fija por varios ligamentos. Además, el martillo llega al tendón del músculo tensor del tímpano y al estribo el tendón del músculo del estribo. El primero es inervado por el quinto par y el segundo por el séptimo par. Las principales relaciones de la caja timpánica son: 1. La cara anterior con la catódica interna y la trompa de Eustaquio. 2. En la cara superior separada por delgada capa del hueso con la fosa media. 3. En la cara posterior con la mastoides y porción descendente del nervio facial. 4. En la cara medial o interna con el nervio facial cócleo y canales semicirculares. 5. En la cara inferior con el golfo de la vena yugular. 6. En la cara lateral o externa con el cabo a través de la oído interno. El oído interno está formado en un espacio que deja el hueso temporal en la región denominada hueso pectroso.
Al espacio se le denomina laberinto óseo y a la estructura membranosa que existe en su interior se le denomina laberinto membranoso. Entre el laberinto óseo y la membrosa existe un líquido denominado perilinfa, un ultrafiltrado sanguíneo de la composición similar al RCR. En el inferior del laberinto membranoso existe otro líquido denominado adrenalina, producido por una estructura llamada lastre vascular. El membranoso anterior, también conocido como coclear, presenta la forma de un conducto que da 2 vueltas y media en relación a una estructura central o modiolo y contiene en su interior al órgano de Corti, el cual es un órgano mecanorreceptor. Este contiene células ciliadas, tanto externas como internas, cuyas bases descansan sobre la membrana basilar. En el otro extremo de estas células se encuentran sus cilios, en contacto con la membrana tectoria. Las células ciliadas reciben inervación del ganglio espiral y su unión formando el nervio coclear, el cual se dirige al tronco encefálico en un conducto óseo conocido como conducto auditivo interno. La vía auditiva asciende hacia la corteza cerebral, haciendo sinapsis en varios núcleos en forma ipsi y contralateral. El cuarto elemento nervioso del conducto auditivo interno lo forma el nervio facial. La disposición de los nervios en él son el nervio facial anterior y superior, el nervio coclear anterior e inferior y los nervios vestibulares que están en la región posterior del conducto auditivo inferior. La platina del estribo se relaciona directamente con el vestíbulo y por lo tanto su cara medial está en contacto con la periferia. El laberinto membranoso coclear sigue su continuidad posteriormente con 2 estructuras membranosas, el utrículo y el saclo, los cuales se encuentran en un espacio del hueso petroso denominado vestíbulo. Posteriormente se encuentran laberintos membranosos y óseos conocidos como canales semicirculares. Los 3 canales semicirculares nacen y vuelven a la cámara utricular y en uno de sus extremos tienen una dilatación llamada ampolla. Sobre la cresta ampular se ubica el neuroepitelio ciliado vestibular cubierto por la cúpula gelatinosa. El saclo, el utrículo y los canales semicirculares conforman el laberinto posterior o lo que se le conoce como sistema vestibular. Para finalizar, van a existir 2 tipos de sordera, que va a ser la sordera de conducción y la sordera nerviosa. La sordera de conducción se va a dar cuando existe algún obstáculo que impide la llegada de la onda sonora al órgano de Corti. Por ejemplo, un tapón de cerumen, un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo, anquilosis o fijación de las articulaciones de los huesecillos del oído medio, y se da frecuentemente en ancianos. Y la sordera nerviosa es cuando en cuanto de la vida. Generalmente este tipo de sordera es congénita. Varios libros también recomiendan la higiene del sentido del oído, que va a hacer evitar ruidos demasiado fuertes, evitar que se acumule el cerumen en el conducto auditivo externo, no introducir cuerpos extraños en el conducto auditivo externo, no curar con remedios caseros las infecciones del oído.